Gracias por continuar con nosotros. Es el momento de la entrevista central de esta mitad de semana, miércoles 6 de noviembre, Día de la Constitución. Vamos a conversar con el leonelista de la Fuerza del Pueblo, señores, ya confirmado para que todos sepan, no lo asocien al PLD. Está Domingo Jiménez con nosotros. Buen día, bienvenido. Buenos días, gracias Rosa, gracias Andrés. Saludos a las amigas, a los amigos del Despertador. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, Día de la Constitución. Quisiéramos comenzar, puesto que hablamos del Día de la Constitución, hablando de algo que tiene que ver con los jueces, con las leyes electorales, con la ley de partido. Hay un gran movimiento dentro del Partido de la Liberación Dominicana destinado a impedir la participación del presidente Leonel Fernández en las próximas elecciones. Hay instancias, hay una batería de abogados contratados. ¿Qué piensa la Fuerza del Pueblo hacer ante la embestida del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, lo primero es que los danilistas, que ahora controlan la sigla PLD, están demostrando un pánico con relación a la presentación del presidente Leonel Fernández como candidato. Le ha salido todo mal, absolutamente todo mal, y esto también le saldrá mal, porque ¿cuál es el empeño? Ya le hicieron un fraude verdaderamente monumental, masivo, el primer fraude digital, electrónico, digital, el primer fraude automatizado digital lo ha hecho el gobierno, los muchachos del danilismo, y resulta que ahora pretenden pasarle por encima la Constitución de la República. Mire, Andrés, esa ley de partidos que ya ha sido atacada en parte de sus articulados y que lleva 5 recursos de inconstitucionalidad ya, dictado por el Tribunal Constitucional, esa ley es un mamotreto que terminó haciéndose de manera muy apresurada y en la que el danilismo pretendió cubrirse, resguardarse, para con los planes que tenían de impedir que el presidente Leonel Fernández fuera candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, garantizarse luego a través de la ley que Leonel no pudiera ser candidato porque ellos sabían que se iban a actuar con malas artes, que se iban a actuar con trampa, eso no iba a ser aceptado por la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana, que aunque no en sus estamentos superiores, comité político y comité central, no respondían a Leonel Fernández, sino al poder, al gobierno. Sin embargo, ellos estaban conscientes que la gran militancia PLDista estaba del lado de Leonel Fernández. Resultado, hicieron el fraude, el presidente Fernández prácticamente empujado por la población, porque debo decir eso, más que la voluntad propia de Leonel, fue el pueblo. La gente empezó a decirle que saliera de ahí. ¿Con qué no contaban en términos legales? Con el amparo que tiene el presidente Fernández de manera constitucional. La ley, la Constitución está por encima de la ley y la ley no está facultada constitucionalmente. Los legisladores no pueden establecer condicionalidades para o requisitos para ser candidato presidencial más allá de lo que establece la Constitución de la República. Pero ¿cómo usted califica o qué lectura le da a los planteamientos del presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana y el accionar que ya han ejecutado? El presidente interino del PLD es un ciudadano que el país observó a través de los medios de comunicación cómo fue buscado prácticamente de madrugada por el Ministerio Público, lo llevaron a el Palacio de Justicia, lo encerraron, lo mandaron para Najayo y finalmente lo sacaron del expediente de manera provisional, porque su archivo es un archivo provisional. Imagínense un hombre que depende de la voluntad de quien maneja todo este tinglado. Tiene un archivo provisional. ¿Cómo ha actuado? Ha actuado sencillamente rendido, arrodillado a los designios del poder.
el presidente interino del PLD es, lamentablemente, la peor imagen que pudo presentar esa organización, ahora controlada por el danilismo, para decirle a la población, mire, este que nos representa, estas acciones que está encaminando, está marcada por un interés muy particular, muy personal. El país es testigo de cómo apenas pasando una semana de la toma de posesión en el año 2012 del presidente Danilo Medina, el país es testigo cómo el que hoy es presidente del PLD, por la voluntad omnímoda, porque eso era lo que se quería, del presidente de la República, porque ya el PLD no es un partido en términos de organismo. El PLD ha pasado a ser el resguardo de un grupo que se autodenominó danilista, que se autodefinieron como la mayor fuerza política de este país, no el PLDismo, sino el danilismo, y el presidente del PLD responde, lamentablemente, a los designios del jefe del grupo, del presidente de la República. Por eso está actuando en esa dirección, Rosa. Bueno, una pregunta, porque en el desarrollo de sus exposiciones he oído muchas veces la palabra danilismo. Correcto. Pero en la coyuntura actual, en realidad el candidato es Gonzalo Castillo. Hay entonces un gonzalismo también. ¿Sabe por qué insisto en lo de danilismo? Porque ese PLD del que salió Leonel Fernández y salimos nosotros, PLD al que le dimos en nuestros mejores años de nuestra juventud, de nuestra existencia, ese PLD ya no es el PLD de Bush. Entonces lo que pretendo es comunicarle a la población a través del despertador que no es el Partido de la Liberación Dominicana que nació para completar la obra de Juan Pablo Duarte. No es el Partido de la Liberación Dominicana que fundara el más ilustre de los dominicanos después de Juan Pablo Duarte, el profesor Juan Bosch. No es el partido que nació para que la democracia tuviera como sustancia la justicia social. Este no es el PLD de Bosch, este es el PLD de Danilo Medina, este es el PLD de un grupo que viene operando en esa organización desde principios de los 90 y que terminó, un grupo que operaba sin contraparte, porque más nadie tenía grupo. Presidente Fernández, por más que se hable con relación a la facción de Leonel Fernández, no, eso fue una imposición que finalmente el presidente Fernández tuvo que asumir, la construcción, organizar una fuerza a lo interno del PLD para procurar la unidad del mismo. El grupo de Danilo Medina operó sin contraparte y al llegar al poder en el año 2012 terminó dándole al Estado y al partido característica grupal. Se apoderaron de él y lo llevaron a su división, lamentablemente. Pero por eso, Andrés, insisto en el danilismo, porque ya no es el PLD de Juan Bosch. Pero bueno, hemos hablado en muchas ocasiones de que quizás dentro del PLD se subestima la salida de Leonel Fernández. Sin embargo, hay hechos cercanos que su esposa, la vicepresidenta, se quede en el Partido de la Liberación Dominicana. Mucha gente pudiera preguntarse, incluso ocupando ahora puestos importantes, la designaron ayer en educación dentro del partido. Uno se puede preguntar, pero si no lo apoya a su esposa, ¿por qué yo tengo que apoyarlo? Cualquier gente en la población. Sin embargo, esa no es la actitud de la población. Lo que haya determinado luego de sus reflexiones que ella anunció que iba a tomar la doctora Margarita Cedeño, pues esa es una posición muy particular de ella. Sin embargo, la población no está actuando así. Lo que nosotros estamos recibiendo en la Fuerza del Pueblo es un aluvión de simpatía, de adhesión, de gente solicitando, quiero estar con Leonel, quiero ser parte de la construcción de esta nueva expresión política que nace precisamente para enfrentar todos estos desmanes, todos estos antivalores que en términos democráticos el danilismo ha estado impregnando, visos de totalitarismo que están ahí, evidente, utilización de instituciones del Estado para amedrentar sectores en la República Dominicana, el resquebrajamiento
absoluto prácticamente de la institucionalidad democrática y terminan, señores, ante los ojos de toda la población, terminan efectuándole un fraude al presidente de su partido para evitar que asumiera la candidatura presidencial. Respetamos lo que la vicepresidenta de la República decida con su carrera política, tendrá consecuencias su decisión, positiva o negativa, pero la verdad es que el pueblo dominicano, mayoritariamente ese PLDismo que cree en Juan Bosch, está siguiendo a Leonel Fernández. El tema de las alianzas. ¿Hay o no posibilidad de alianza con el Partido Revolucionario Moderno? Porque ayer el presidente de esa entidad política habló y mencionó a Juntos Podemos y a Alianza País, pero no mencionó a ustedes, no mencionó a los leonelistas, a la Fuerza del Pueblo, como un posible candidato para aliarse con ellos en las próximas elecciones. Mire, es correcta estratégicamente la forma en que manejó el presidente del PRM el tema. Porque fíjese que hay gente, sectores nacionales, una parte de la población dominicana, que está señalando desde ya al presidente Leonel Fernández como cabeza de la oposición ya. Hay un sector, no le voy a decir si mayoritario o minoritario, pero sí hay un segmento de la población que está diciendo para derrotar a Danilo, porque a Danilo, es a Danilo, lo que él tiene como candidato, lo que él definió como el penco, obviamente, sabemos por qué lo definió así, pretendió decir una cosa y lo calificó de otra, y fíjese cómo la sociedad, la población ha asumido ese calificativo. Pero hay que decir que a él hay mucha gente que está diciendo para sacar al danilismo del palacio, vámonos con la fuerza del pueblo. Luego que Paliza haya manejado el tema de sobre Juntos Podemos, una alianza, bueno, pues todo el mundo sabe que la fuerza del pueblo es parte de Juntos Podemos. Y entonces ahí estaremos confluyendo todos. Ya Juntos Podemos, con el PRM, tiene prácticamente definida la alianza en cerca de casi 24 senadurías. Esas 24 senadurías... ¿Serían candidatos del PRM? Serían candidatos de ambos. E iríamos de manera conjunta apoyando a estos candidatos y candidatas, y a eso no se le va a ganar, y el Palacio lo sabe. No tienen forma de ganar las elecciones porque tienen un cuarto de la población, tan solo un cuarto de la población es lo que tienen. La división que se ha dado en el Partido de la Liberación Dominicana, que en principio quisieron negar y que luego se reunieron para diseminar por todo el país y por el exterior, porque estuvieron este fin de semana, nosotros estuvimos en un acto de renuncia de prácticamente la totalidad de la militancia de base del PLD en Nueva York, en New Jersey también estuvimos, en Nueva Inglaterra también, en Boston, y ellos mandaron a 2 dirigentes e hicieron una asamblea con empleados del gobierno. Entonces, Juntos Podemos y el PRM han establecido, pronto se dará a conocer, una gran alianza que sacará del Palacio Nacional y le quitará el control del Congreso al danilismo. Mira, una cosa que en la práctica política dominicana es reiterativa. Por ejemplo, Balaguer no tuvo nunca un partido, propiamente dicho. Es decir, Balaguer tenía una maquinaria electoral que activaba cada 4 años cuando quería participar en un proceso eleccionario. Y por lo tanto el partido para Balaguer era poca cosa. Sí. Balaguer decía que el mayor partido de este país era el presupuesto nacional. Y lo demostró. En la práctica gobernaba con la estructura presupuestaria y con lo que su gestión, desde el punto de vista de su pensamiento conservador, ejecutaba. ¿Tú crees que es posible, por ejemplo, que violando, digamos, esa regla de oro, Danilo Medina, en el escenario supuesto de que Gonzalo Castillo ganara unas elecciones, podría ser el gobernante a través de Gonzalo Castillo? Mire, se puede decir que esa es la pretensión. Es reeditar más o menos, pues, el trujillismo.
del trujillismo, Negro Trujillo, Sí. Joaquín Balaguer, Mozo Peinado. Mozo Peinado, presidente de, Títeres. presidente de la República en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Esa es la pretensión. Creo que no. Creo, Andrés, que no hay posibilidad alguna de que eso se pueda dar en la República Dominicana. Que se pretenda reeditar el fraude, el problema es que ya estamos avisados. Es que ya estamos avisados de que el voto automatizado, la compra de cédula masiva como nunca antes se había producido en este país, la utilización del Estado volcado en unas primarias internas de un partido, algo también que nunca se había hecho. Como él dijo, hacer lo que nunca se había hecho, pues también hizo eso. Y este fraude masivo, este fraude inescrupuloso, una aberración de la democracia, este fraude que consumó, ellos pretenden que pueden reeditar, repetir eso en las elecciones. Perdona que yo te interrumpa ahí, ¿Cómo porque nosotros aquí tuvimos en estos días un programa con Rosa Cañete y con Sí. Jovine de Oxfam. Sí, Y los en vi, lo los vi. que respecta al estudio de Oxfam, hay muchas formas de usar los fondos públicos a partir de programas opacos que están estructurados en el presupuesto. Sí. Yo me imagino, y creo que los partidos políticos opositores debían estar alertas, sobre todo en esta etapa que se está configurando el presupuesto, para que muchos de estos programas opacos, puesto que el fraude no se da solo el día de las votaciones, Claro. el fraude es un proceso, Claro. el fraude es parte del sistema, el fraude es parte de la estructura de exclusión, de lo que se llama censura estructural en un país. Sí. Por lo tanto, yo me imagino que ustedes, yo me pongo a pensar cómo van a evitar que Danilo Medina pueda reeditar un fraude si él maneja el presupuesto a su antojo, si él puede hacer de todos estos programas opacos. Hoy comenzó en un pueblo de Asua, por ejemplo, el asfaltado. Hoy lo vi en el noticiero. No, tienen varias semanas. Bueno, tienen varias semanas asfaltando. Eso es parte del fraude. Sí. ¿Por qué? Porque es un uso instrumental, es un uso clientelar de los fondos públicos. Pero ¿cómo podrán la oposición, digamos, paralizar ese instrumento que le roba la voluntad a los ciudadanos? ¿De qué manera ustedes van a actuar frente a eso? Y es un fraude como ha crecido, comillas, el empleo público. Ah, claro, ahí está. 90 millones, 2012, en nómina, 189 O los, millones. o los 116 mil millones de obras públicas. Entonces vamos ahí también. Ayer advertíamos en un programa, advertíamos esto, y qué bueno que Andrés hace referencia porque me permite en este medio Ahora que lo van a escuchar. señalar lo Ahora siguiente. que lo va a escuchar el Por país. eso lo digo, lo agradezco enormemente, porque la oposición política ahora tiene mayoría calificada sin ningún tipo de dudas. Sin ningún tipo de dudas. El danilismo se ha quedado con 71 diputados de 190. No hay forma que puedan tener la mayoría calificada a menos que la oposición o una parte de ella se asocie con el gobierno. Bueno, El ayer presupuesto- Gustavo dijo que tenían 96 ¿por con qué? la alianza. Porque él se pone, Con las ¿verdad?, alianzas. a sumar, PRD, se pone a sumar perfecto, una cantidad de partidos aliados. Pero yo me refiero al danilismo. Al danilismo, básicamente, ellos, aún con esos aliados, no tenían para hacer la reforma constitucional. No consiguieron los votos, mucho menos ahora. Resulta que la ley de presupuesto es una ley especial, Sí, claro. es una ley que necesita... Que es súper Y- 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 violada. y- es súper violada. Correcto. Sin embargo, para su aprobación necesitan a la oposición. Lo que se está proyectando para obras públicas en el año 2020 está claramente evidenciado que es un presupuesto electoralista Clientelar. para practicar el clientelismo desde obras públicas y otras instancias, otras instituciones gubernamentales que tienen que ver con la ayuda social, y todo eso ha sido
aumentado de una manera desproporcional. Oxfam lo desnudó, claro que sí, pero la oposición lo tiene en sus manos. ¿Aprueba el presupuesto así la oposición? Ah, bueno, por eso te lo pregunté. Entiendo que no. Y nosotros, en la dirección política de la Fuerza del Pueblo, es un tema que en la próxima reunión vamos a puntualizar, aunque creo que no hay que hacer muchos esfuerzos para saber que no podemos hacer connivencia y aprobar el presupuesto que está mandando el danilismo al Congreso. Domingo, ya terminamos el tiempo de la entrevista. Me voy a robar 2 minutos de la segunda hora para que brevemente usted me responda a 3 puntos. Ya se acabaron las renuncias del PLD porque vimos un apogeo y de repente como que está todo apagado. ¿Eran esos todos los que se iban? Con el tema de los leonelistas que se quedan dentro del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué acciones ustedes van a tomar? Porque se habla, y el presidente ya dijo de que no lo van a engañar, ni que lo van a tomar como tontos, de utilizar al PLD para llegar y luego renunciar. Y con respecto, si tienen ustedes algunas denuncias de cancelaciones y en distintas instituciones de leonelistas. Bueno, lo primero es que las renuncias, debo refrescar aquí la memoria, nosotros teníamos un gran evento este pasado lunes. Teníamos un evento en el Centro Olímpico, el pabellón de voleibol, en donde miles del Gran Santo Domingo nada más iban a presentar renuncia, acto de renuncia el pasado lunes. Pero dirigentes conocidos se quedaron ahí ya. Del comité político, del comité central. Del comité político, no. Del comité político, ya eso es lo que iban. hasta ahora son esos los que están. Okay. Hay algunos compañeros, 2 o 3, que tienen sentimientos muy encontrados, pero que no han tomado una decisión. Me refiero a miembros del comité político. Sí. Ahora, lo que viene... Yo sé de 2, por lo menos. Lo que viene, así es. Sí. Por lo menos hay 2. Yo sé de 2 con quienes he hablado. Pero digan los nombres. Sí, no es necesario. No le hagan eso a la población. No, porque hay que respetar la intimidad de esas personas. Claro, y además, por lo menos una es muy evidente. Bueno, las renuncias. Ahora, el pasado fin de semana en Europa fue una cantidad casi el 90% de la militancia. En Nueva York, lo propio. Y eso fue este fin de semana, Rosa. Lo del lunes se suspendió por la muerte del papá. La nobleza del presidente Leonel Fernández, que inmediatamente se conoce esto, manda a suspender sin importar los esfuerzos y los gastos que ya se habían hecho para esa actividad. Y le estoy diciendo que solo es el Gran Santo Domingo. Luego de ahí continúan las renuncias de la militancia del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Y lo último, fueron 3, ¿verdad? La otra es... Fichas clave como Félix, como Abel, como Dionis, ¿qué coyuntura que se quedaron están? Ahí vamos, y hay más, ahí vamos. Hay más. Mire, esos compañeros ganaron hasta en contra del fraude, Lo de San Juan es sencillamente un botón como muestra. Y Félix Bautista terminó ganando. La ventaja era enorme. La ventaja sobre la hermana del presidente era enorme. Sin embargo, terminó ganando por escasos puntos. Pero ya los perdieron ustedes. Pero lo derrotó. Perdieron esos compañeros. Mire, la Fuerza del Pueblo sabe por qué esos compañeros, la mayoría de ellos, candidatos electos, se han quedado en el PLD. ¿Fue Leonel que se lo sugirió? Es que se han quedado en el PLD por algo. Fue un esfuerzo que hicieron, terminaron ganando. Los que votaron por ellos se identifican con el liderazgo de Leonel Fernández. Igual votarán por ellos en la boleta del PLD. ¿Qué es lo que sucede? Si parte de esos compañeros salen del PLD, entonces ya, ahí sí la ley. Candidatos proclamados, entonces no podrían presentarse como candidato por la fuerza. ¿Cancelaciones? Cancelaciones hay. Sí. Hay, pero sobre todo lo siguiente, y qué bueno que lo apunta. Mire, están mandando, tenemos audio y tenemos circulares que están circulando, por cierto, en las redes sociales, donde están combinando a los empleados públicos a que asistan a las actividades
del candidato del danilismo, porque de lo contrario, le dicen en la misma circular, le dicen, corren el riesgo de ser cancelados y de que sus familiares también sean sacados de la administración. ¿En cuáles instituciones? Es una carta, no, es una carta que se está mandando con el timbre del PLD. Se está mandando... Carta circular de eso. Exacto, es una carta, una circular, que se está mandando con el timbre del PLD, no de instituciones públicas, advirtiéndole a los empleados públicos que tienen que asistir y apoyar las actividades del candidato, que va a quedar en tercer lugar. Y ellos lo saben, porque con menos de un 30 que está apareciendo ahora en las encuestas que han mandado a hacer, no tienen posibilidad ninguna. Y entre tanto, la Fuerza del Pueblo, con su coalición, está preparando toda la campaña electoral que va a protagonizar el presidente Leonel Fernández. Gracias, Domingo Jiménez, dirigente Muchísimas gracias de la Fuerza del Pueblo, por estar con nosotros en la entrevista central de este miércoles.